Vamos a hablar de la plusvalía. En la economía, ¿qué quiere decir plusvalía? La economía clásica se refiere, el autor David Ricardo fue un importante economista del siglo XIX, uno de los padres de la economía liberal capitalista, que es el mayor valor generado en el suelo rural, porque era la época en que existía mucho más suelo rural. En la economía marxista, Carlos Marx desarrolla más esta aplicación y se refiere que es el mayor valor del suelo generado por el trabajo, pero es apropiado por el terrateniente, el dueño de la tierra. A nivel moderno, la teoría que se maneja sobre la plusvalía es el mayor valor del suelo, en este caso urbano. Henry George, un autor también del siglo XIX, se refiere al incremento que tiene el valor del suelo urbano por el cambio de destinación de la parte rural a la parte urbana. En este sentido, se habla de varios tipos de plusvalía en la economía, los textos de economía. Ese tema lo denominan como renta diferencial 1, renta diferencial 2. Denominémoslo plusvalía 1 y plusvalía 2. La plusvalía 1 es el mayor valor del suelo urbano debido a la mejor ubicación o las posibilidades de infraestructura que tiene un terreno dentro de una ciudad. Y la plusvalía 2 sería aquel mayor valor del suelo porque las normas le dan una mayor edificabilidad, es decir, un mayor aprovechamiento del suelo. Finalmente existe lo que se llama la plusvalía absoluta, denominada por David Ricardo y por Marx, la renta absoluta. Esa plusvalía absoluta se refiere a que la tierra urbana, aún la peor ubicada, tiene algún valor. Es la que nos estamos refiriendo a las zonas periféricas de una ciudad. Es importante notar que el suelo, a partir de la periferia, va subiendo hasta que llega al centro. El centro de una ciudad tendría los valores más altos y la periferia tiene los valores más bajos. En el slide que ustedes pueden ver, se presenta el cono de Meyer, en el cual es un cono invertido, los valores van bajando desde el centro hacia la periferia. Este es el caso de una ciudad monocéntrica. Monocéntrica quiere decir que el centro tradicional es el centro más activo. Ciudades monocéntricas, en el caso latinoamericano, serían por Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Montevideo. Siguen el modelo europeo, en donde el centro tradicional de París, de Madrid y de otras ciudades europeas es el centro vital de negocios, de actividad financiera y demás. Si en esta ciudad monocéntrica tenemos un crecimiento de la periferia, todos los valores van a subir. En el slide se puede ver en la línea roja, en la que al subir la periferia, al aumentar la periferia, vamos a tener un incremento en todos los valores del suelo, porque estar en el sitio periférico anterior, que podemos denominarlo P1, va a subir a P2, como pueden ver ustedes en el slide. Entonces, al subir P2, que era el valor anterior, en la periferia anterior, vamos a tener un mayor valor en todos los sitios, porque ahorita estar ubicado en la periferia anterior es estar mejor ubicado que en la nueva periferia. A medida que yo voy creciendo la ciudad va generando mayor valor en todos los suelos que ha desarrollado. Hay un modelo que podemos llamar lineal. También este slide nos muestra varios conos, o sea, varios centros. A partir del centro histórico, la ciudad se va desplazando hacia el norte, hacia el sur, hacia el occidente, dependiendo de hacia dónde se han ido los estratos altos. Hacia donde se van los estratos altos, se forman nuevos centros o distritos centrales de negocios. Hacia donde se llaman las oficinas, se llaman los shopping centers,
pero también hacia las zonas populares se llevan shopping centers. Entonces se van formando unos nuevos polos de desarrollo. Este es un modelo muy norteamericano. Así se desarrolla Miami, por ejemplo, Los Ángeles, Chicago, las ciudades norteamericanas, en donde los centros históricos se van quedando para la parte institucional y los nuevos centros de negocios y de shopping centers se van acercando hacia los suburbios, hacia las zonas donde vive la población. Este es el caso, por ejemplo, de México, el caso de Bogotá, el caso de Santiago. En el slide, por ejemplo, de Bogotá, se puede apreciar cómo el centro se trasladó hacia lo que se llama el Centro Internacional, posteriormente hacia un centro que se llama el Chico, y hacia muchos otros centros que se han ido desarrollando. Pero también Santiago tiene un comportamiento parecido. Desde el centro tradicional o histórico hubo un desarrollo hacia la zona que se llama Providencia, hacia un distrito más alto, la zona que se llama Las Condes, y hacia otras zonas populares como Peñalolén. Incluso una ciudad como Quito tiene también un fenómeno parecido, el centro histórico, que fue muy importante durante mucho tiempo. Fue desarrollándose hacia la avenida Amazonas, hacia la zona de la Mariscal, hacia la zona del Villa Flora, del distrito del Recreo. O sea que prácticamente todo esto es un fenómeno de desplazamiento de los valores del suelo. Son fenómenos que van generando un mayor valor del suelo, lo que llamamos plusvalía. Porque una zona que era de vivienda, que era una zona de casas grandes, de lotes grandes, por la buena ubicación, 20, 30 años después, se transforma en edificios de apartamentos, se transforma en edificios de oficinas, o se demuelen para dar paso a centros comerciales. Entonces, en este sentido, vamos a considerar varias fases en el proceso de la plusvalía o de incremento del valor del suelo. Varios puntos en los cuales podríamos ver a través del slide, en el cual tenemos separada la zona urbana, la zona suburbana y la zona agrícola. La zona urbana, en la mayoría de las ciudades latinoamericanas, va hasta donde se encuentran servicios públicos. Servicios públicos, básicamente el problema de una ciudad es tener agua y alcantarillado, y vías naturalmente. Entonces, dado el perímetro, dentro de la zona urbana, el valor del suelo depende de la edificabilidad y de la ubicación. La ubicación, en la medida que estemos más cerca del centro, o de esos distritos centrales de negocios, que en el caso de las ciudades como Santiago, México, Caracas, Bogotá, mencionábamos, a medida que estemos más cerca de esos distritos centrales de negocios, dado que el uso es más intensivo, pues vale más el suelo. Y la norma, o sea, la reglamentación de la municipalidad, le permite incrementar la altura. ¿Qué es incrementar la altura? Reproducir el suelo. Cada vez que yo aumento un piso de edificación, estoy reproduciendo el suelo sobre el cual se encuentra esa edificación. A partir de la periferia urbana, que es cuando ya no hay servicios ni hay una norma que me permita construir, entramos en una fase de transición que se llama suburbana. Y posteriormente a esta suburbana encontramos el área rural. ¿Qué se entiende por área rural? Las zonas en las cuales únicamente el uso es agrícola, va a valer el suelo de acuerdo con la calidad del suelo agrícola y de acuerdo con la ubicación frente a las carreteras, vías o mercados. Pero entre la zona agrícola y la zona de la periferia urbana, no podemos decir que el valor es agrícola. Uno podría llegar a pensar que a partir de la periferia los valores son agrícolas. Eso puede ser de acuerdo con normas. En España, por ejemplo, en ciudades colombianas, a partir de la periferia, la norma me dice que el valor es agrícola, pero el mercado pide un precio distinto. ¿Por qué el mercado pide ese precio distinto? Porque viene la ciudad. Entonces, los grandes propietarios de suelo en las periferias de la ciudad puede que cultiven, puede que lo utilicen para ganadería, puede que lo tengan simplemente como tierra inútil, pero esperando siempre a que le lleguen los servicios públicos y que le llegue la ciudad. Ese paso de urbano, o sea, de rural a urbano, que se da a través de estas tierras de expansión o de suburbanas,
es el que genera el mayor valor del suelo en toda la actividad constructora. En este sentido, especular es precisamente anticiparse al crecimiento de la ciudad. En la medida que yo voy viendo que la ciudad se me va acercando, voy previendo las posibilidades de que esto se vuelva edificable. Entonces, en ese sentido, yo compro el terreno para poder engordarlo. O el propietario espera. ¿Y qué es engordar? Esperar que aumente el suelo, dada la ciudad que se está acercando sobre mis terrenos. Hay una gráfica, el slide que ustedes pueden ver, que se titula La plusvalía estructural del suelo. Vamos a detenernos un poco en esta gráfica. Pueden ustedes ver allí una línea roja que asciende a partir de la letra A. Esa letra A es el precio mínimo. Ese precio mínimo vamos a hacerlo equivalente al precio rural o agrícola. La ciudad llegó sobre un terreno rural, anteriormente habíamos dicho suburbano, puede ser un suburbano, que es un poco mejor que el rural, y en ese momento que ya hay la posibilidad de servicios públicos, porque están extendiendo las redes, porque hicieron una avenida, una vía que va sobre estos terrenos, y porque la ciudad está presionando sobre las periferias. Las ciudades latinoamericanas crecen mucho y tienen que presionar sobre las periferias. En ese momento se da el mayor crecimiento o mayor plusvalía. Y ustedes que esta franja roja que va desde A a B en la gráfica representa la mayor valorización que se espera sobre el suelo urbano. El punto B, fíjense que cambia la tendencia de la curva. Al cambiar la tendencia de la curva, lo que estamos haciendo es el punto de inflexión de la curva. Para los analistas económicos, los que conocen, ingenieros, economistas, que recuerdan la geometría analítica, ese punto B es el cruce entre dos parabólicas. Es una curva de Gompertz, pero no compliquemos el tema desde el punto de vista de la geometría. Simplemente indiquemos que este punto B es donde cambia la tendencia. Hasta entre A y B está creciendo muchísimo el valor del suelo. Es la más alta tasa de valorización. Es donde la tierra se está transformando de rural a urbana, se están haciendo las vías, se están haciendo los lotes, se está obteniendo el permiso de la municipalidad para edificar. A partir de B hasta C tenemos construcción. Esos lotes se van transformando en edificaciones. Al transformarse esos lotes en edificaciones, vamos pasando de lotes útiles a edificación. Y ya luego, a partir de C, la tierra ya está totalmente edificada, son casas o edificios, y luego viene el fenómeno de la reutilización del suelo. Lo llamamos rehabilitación, en donde vuelve a presentarse otra vez la curva, que sube de nuevo, que es cuando los lotes que eran de casas de muy buena calidad, lo que sirve ahora es el lote, se toma la casa, se hacen edificios o se transforman las casas en comercio. Es posible que no sea permitido la rehabilitación, es posible que no sea interesante para una ciudad, entonces el suelo deja de valer y comienza a decrecer. Son los momentos del deterioro económico primero y después el deterioro físico, en donde ya lo que tiene que hacer es una acción del Estado para renovar. En la gráfica siguiente vemos lo que es las tasas de valorización. Las tasas de valorización son el incremento. Fíjense que entre A y B, que hablábamos en la gráfica anterior, hay una tasa de crecimiento que primero es el 10%, después el 20%, luego el 30%, hasta llegar a B. Hasta ahí la tasa de valorización es la máxima. A partir de ese momento comienza a disminuir la tasa. Sigue creciendo el suelo, como lo vieron en la gráfica anterior, pero cada vez menos. Es el momento entonces de que los lotes han dejado de engordarse, ya crecen menos y es conveniente edificarlos. Finalmente en D, o se da la rehabilitación, es decir, cambiar de casas a edificios, o se da un proceso de renovación, que es lo que se llama el número E. Ese comportamiento que hemos descrito en estas dos gráficas se llama el comportamiento estructural del suelo.
es decir, la plusvalía estructural, la estructura misma del suelo, dado el crecimiento de la ciudad. Pero este fenómeno hay que acompañarlo con un elemento cíclico, que depende de la economía. La economía tiene ciclos, porque le va bien al país, porque están exportando mucho, por un tratado de libre comercio, porque hay más petróleo, porque la actividad productora está muy buena. Cuando hay un ciclo económico positivo, inmediatamente esto repercute en los bienes raíces. Los bienes raíces son el resultado final del ahorro nacional. Todas las familias que tienen capacidad de ahorro van a invertir en propiedad raíz. Entonces se dan los fenómenos cíclicos. Y estos fenómenos cíclicos van a ver unos 2 o 3 gráficas que ponemos de Bogotá, por ejemplo, estas gráficas de las áreas centrales, van demostrando una línea azul, que es la tendencia, ejemplo, que está disminuyendo en esta área central vieja de la ciudad, y la línea roja está mostrando los ciclos económicos que han acontecido en los últimos 30 años. En cambio, en unos estratos de comercio más modernos o zonas de estratos altos, veremos la línea azul de tendencia creciente. Estamos entre lo que llamábamos entre B y C, en estas zonas, en el gráfico estructural, y la línea roja nos muestra los ciclos de acuerdo con la economía. O sea que, en resumidas cuentas, para resumir esta parte, el problema no es la disponibilidad de tierras, porque hay muchas, sino las posibilidades de infraestructura. La periferia y su crecimiento es el que le da mayor valor al suelo. Los municipios, pues, deben captar parte de esta plusvalía, porque son socios del propietario del suelo a través de la norma y a través de los servicios públicos que generan. En cambio, el propietario es pasivo, no hace prácticamente ninguna actividad para valorar el suelo. Esta gestión del suelo por el municipio es la forma efectiva para desarrollar ordenadamente una ciudad.